Bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy vamos a hablar de plantas depuradoras de ambientes. Pero antes, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarte que si querés aprender jardinería y lo querés hacer paso a paso, tenés la opción de hacerlo a través de mi podcast premium, Aprende Jardinería, suscribiéndote como fans o dando tu apoyo como fans en el podcast en iVoox, y si no, a través de la plataforma mumbler.io y vas a acceder a los contenidos allí. Tu participación, tu colaboración te va a dar también acceso a un grupo privado de Telegram formado por jardineros, por amantes de las plantas, en donde compartimos dudas, compartimos experiencias y entre todos aprendemos. Ahora sí, vamos al tema del día, que es el de las plantas depuradoras de ambientes. Si estás suscrito o suscripta al canal de Telegram, algo adelanté el fin de semana. Cuando hablamos de plantas depuradoras, lo que estamos haciendo referencia es a que estas plantas van a terminar absorbiendo compuestos volátiles que son nocivos para nuestra salud. Estos compuestos volátiles se desprenden en algunos casos de los barnices, de las pinturas, de plásticos, pero todas afectan de mayor o menor medida nuestra salud. Compuestos como bencenos, como silenos, como formaldehídos, forman parte de los compuestos que están en el aire tanto de nuestro hogar como de las oficinas. La utilización de plantas la podemos asociar al diseño biofílico y que ya lo hablamos en un episodio, y además tenemos la entrevista al CEO de Symbiotia, Albert Cervera, que lo podés buscar dentro del podcast Jardinería y Paisajismo, donde nos habló de los beneficios para la salud física y mental de las personas en los ambientes de trabajo principalmente. La idea de estas plantas es que además de que nos generen ese entorno, de que nos conecten con la naturaleza, es que se apropien, que absorban estas sustancias que no son buenas para nuestra salud. La NASA hizo un estudio hace unos 30 años atrás, por lo menos, y terminó armando un ranking de plantas en un orden de mayor a menor cantidad de agentes absorbidos, y ese ranking parte lo compartí, como te decía, en el canal de Telegram. Todas las plantas son importantes. Te la nombre ahora o no te la nombre, si tenés plantas dentro de los ambientes, no las vayas a descartar, siempre son beneficiosas. Estas tienen la particularidad de, además, absorber estos compuestos. Y como las plantas de interior están adaptadas a crecer en zonas de penumbra, en algunos casos, o con sol, pero más bien suave, normalmente estarán cerca de ventanas, en ambientes muy luminosos, pero evitaremos el sol directo, sobre todo cuando impacta con mayor intensidad, que es en el horario cercano al mediodía. Los riegos van a depender de cada una de las plantas, de cada uno de los tipos de plantas. Algunas tendrás que regarlo una vez que se secó el sustrato, en otros casos tendrán que tener riegos más frecuentes y a lo mejor hasta colocarle un plato debajo con agua para que tenga una atmósfera húmeda también puede llegar a ser una opción de acuerdo a la planta que tengas. Te nombro ahora las primeras del listado como para que vayas refrescándolo. Hay muchísimas, te decía que este listado tiene 50. Yo te voy a dejar algunas ahí en las notas para que las puedas después investigar, buscarla, a ver si la conseguís en los viveros amigos o en el centro de jardinería amigo. La que la NASA identifica como primera en este ranking es la palmera de oro o la palmera bambú, que es la Dipsys lutescens. La segunda en el ranking es el Rhapis o la palmera china, que es Rhapis excelsa o Rhapis excelsa. La tercera también es otra conocida como palmera de bambú, la Chamaedorea seyfriesi. El Ficus robusta, que es el gomero. Esta es una planta muy rústica, muy interesante para tenerla también por sus hojas grandes, coriáceas y lustrosas. Después tenemos la Dracena Janet Cray, la archiconocida hiedra, está en el sexto lugar. La palmera datilera enana está en el séptimo, la Phoenix roebeleni. Después tenemos en octavo lugar el Ficus ali. Noveno viene el helecho de Boston, que es la Nephrolepis exaltata, la variedad bostoniensis. Esto es uno de los helechos bastante comunes de tener en ambientes húmedos como podría ser un baño o en patios de interior. Después el espatifilo,
también una planta muy conocida en mi zona como planta de interior. La dracena, también la fragans. La que está en 12º lugar es el poto, o poctus, o potos, que es el Epipremnum aureum, también una planta muy habitual por lo menos aquí. 13º lugar el helecho de Kimberley. La 14 ya es una planta que utilizamos en los jardines en exterior, que es el crisantemo, que podría estar sí a lo mejor pegada a una ventana con muy buena iluminación. Y la 15ª es la gerbera o gerbera, una planta baja también con unas flores muy vistosas que prefiere los ambientes de semisombra, entonces el sol directo las va a perjudicar, sobre todo si estás en un clima muy caluroso. Hay muchas plantas más. Tenés la lengua de tigre, que esta se encuentra en el puesto número 27, el Ficus benjamina, el Ficus común, y después podrías tener el Cissus y otro tanto de plantas que van a ir absorbiendo estos compuestos, purificando el aire de nuestros ambientes, tanto del hogar como de las oficinas. Si te interesa, después que te dé más plantas, déjamelo el comentario ahí en el episodio. No todas las plataformas lo permiten, pero si estás escuchándome, por ejemplo, en iVoox, me va a llegar. Y si no, lo mejor, porque como el podcast se replica en muchas plataformas, lo mejor es que me envíes un correo a podcast@claudiodorato.com o contacto@claudiodorato.com. Me haces llegar tu inquietud y yo la comparto en un episodio del podcast o te respondo directamente y conversamos a partir de ello. Y ahora te digo algunos de los productos que estamos haciendo referencia y de dónde pueden llegar a proceder. Uno de ellos son los formaldehídos. Estos compuestos los liberan algunos plásticos, las alfombras, y está muy presente en el humo del tabaco, el humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo va a desprender muchas sustancias que las plantas se van a hacer cargo y las van a ir absorbiendo. Otro de los elementos que pueden estar presentes en algunos detergentes, en jabones, en pinturas y también en el humo del cigarrillo son los bencenos. El amoníaco también está presente acá y viene en muchos casos de los productos de limpiezas, en otros a partir del trabajo de algunas computadoras, de algunos equipos de refrigeración. Y después tenemos también los silenos, que vienen de plásticos, del humo de los caños de escape de los vehículos y también de barnices y del cigarrillo. Hay más productos, el listado es importante y no es de lo mejor. Entonces, lo ideal es que los ambientes en donde nos movemos, en donde vivimos, estén lo mejor posible. Y allí intervienen nuestras amigas las plantas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. El próximo episodio es muy interesante. Es una entrevista. Segundo jueves de cada mes intentaré tener siempre una entrevista que nos permita conocer mucho más de lo que encontramos en la literatura, porque nos comparte también su experiencia. La próxima semana es interesantísima porque vamos a hablar de pirojardinería. Nos va a visitar un jardinero, paisajista y bombero forestal desde hace casi 20 años. Él es profesor y nos va a comentar muchas de las cosas que tenemos que tener presentes en aquellos jardines que están en contacto, que están muy cerca de zonas boscosas con riesgos de incendios. No te pierdas el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta entonces.